Cuando Lucía cumplió 68 años, no hubo pasteles, ni abrazos, ni siquiera un mensaje de texto de su hijo. Vivía en un pequeño anexo detrás de la casa de él, un espacio improvisado que alguna vez fue un almacén, convertido en cuarto de visitas que terminó siendo su rincón permanente. Aquel día, mientras intentaba alcanzar una caja en lo alto del estante para buscar unas fotos viejas, perdió el equilibrio y cayó de espaldas al suelo. El dolor fue inmediato y agudo, como un trueno que le atravesó la cadera. Estuvo por horas gritando entre susurros, sin que nadie en la casa principal, a apenas unos metros de distancia aún notara su ausencia. Fue la vecina, doña Teresa, quien la encontró al día siguiente. Al no verla, regar las plantas como siempre hacía al amanecer. La llevaron al hospital y el diagnóstico fue claro: fractura en la pelvis, reposo absoluto por varias semanas. Fue entonces cuando su nuera, Sandra, tomó el control de todo, pero no por compasión sino por conveniencia. Sandra fue clara desde el primer momento. Lucía, puedes quedarte en casa durante tu recuperación, pero necesito que me ayudes con los niños. Mientras tanto, Lucía, aún con muletas y el cuerpo adolorido, aceptó sin chistar. En su mente, aún creía que lo hacía por amor, por su familia. Lo que no sabía era que Sandra lo había planeado todo. Necesitaba una niñera gratuita, y mejor aún, una empleada que no se quejara. Día tras día, Lucía se arrastraba por los pasillos con su andador, preparando almuerzos, limpiando los restos del desayuno, ayudando con las tareas escolares, mientras los gemelos gritaban sin parar. Sandra, mientras tanto, salía a salones de belleza, cafés con amigas, y subía fotos a redes sociales, mostrando una vida du familia perfectamente editada. Lucía se miraba al espejo por las noches, y apenas se reconocía. Su piel estaba pálida, el rostro ojeroso, la espalda encorvada por el esfuerzo. Pero lo más doloroso era el silencio de su hijo, quien nunca la llamaba, nunca preguntaba cómo estaba. Todo cambió el día que Gabriel, el vecino del otro lado de la calle, tocó a su puerta con un ramo de margaritas. Te vi desde la ventana y noté que no estaba regando las plantas. ¿Todo bien, doña Lucía? Ella sonrió con esfuerzo y lo invitó a pasar. Gabriel era un hombre de unos 40 años, abogado exitoso, educado y siempre atento. Se sentó junto a ella, le ofreció ayuda con los medicamentos y hasta limpió la cocina sin que ella se lo pidiera. En ese gesto, Lucía se quebró. Le confesó que se sentía invisible, usada, que su familia la trataba como si ya estuviera muerta. Gabriel se quedó en silencio un momento, y luego le sostuvo la mano con fuerza. ¿Sabe algo? Sí, yo soy hoy, es por usted. ¿O ya olvidó que usted me alimentó cuando era niño, que me compraba libros de segunda mano para que pudiera estudiar? Lucía lo miró con sorpresa, con lágrimas. Habían pasado tantos años desde que Gabriel, un niño abandonado por sus padres, se refugió en su casa cuando vivía en el campo. Ella lo había criado como uno más, y ahora él volvía, pero esta vez como un hombre con poder. Sandra escuchó la conversación desde el pasillo, al principio con desdén, luego con creciente preocupación. Cuando Gabriel se fue, volvió a entrar al cuarto de Lucía con otra cara. No sabía que ese abogado era tan cercano a ti, dijo, sonriendo falsamente. Lucía no respondió. Sandra empezó a tratarla mejor, trajo una bandeja de comida caliente, encendió una vela aromática en el cuarto, incluso le ofreció poner música relajante. Lucía lo notó. Su cambio no era por amor, era por interés, y no se equivocaba. 2 días después, Gabriel regresó, esta vez con papeles en la mano. Eran documentos legales a una escritura, un testamento, una transferencia. Vine a buscarte, mamá. Te compré una casa cerca de mi oficina, con jardín, con un cuarto solo para tus plantas, y no tienes que hacer nada más que descansar. El dinero es mío, pero la deuda es tuya, y ya es hora de que vivas en paz. Sandra quedó pálida. Intentó intervenir, pero Gabriel fue firme. Ella no necesita permiso para decidir, y tú no tienes ni el derecho ni la vergüenza de retenerla. El día que Lucía se fue de la casa de su hijo, no hubo despedidas ni lágrimas sinceras, solo miradas tensas, una maleta antigua
y el apoyo de un hombre que sí la consideraba madre. Sandra intentó convencer a su esposo de que Lucía exageraba, que estaba siendo manipulada, pero él simplemente se encogió de hombros. Había estado ausente demasiado tiempo como para discutir. Lucía se instaló en su nueva casa, rodeada de flores, con un sillón cómodo frente a la ventana y una taza de té siempre lista por la mañana. Gabriel la visitaba todos los días, y con él, poco a poco, Lucía recuperó algo que creía perdido. Dignidad. A la historia comenzó a circular entre los vecinos. Muchos se acercaban a saludarla, a pedirle consejos de jardinería o simplemente a escucharla. Y ella, con su voz suave, decía siempre lo mismo. No es el apellido lo que define a un hijo, es el corazón que te cuida cuando más lo necesitas. Semanas después, Sandra recibió una carta certificada. En ella, Gabriel notificaba que tomaría acciones legales por los daños físicos y emocionales sufridos por Lucía durante su estadía en la casa. Adjunto a la carta, un video grabado por una cámara de seguridad interna, que Sandra desconocía, donde se veía claramente cómo forzaba a Lucía a cocinar y limpiar, incluso con una faja ortopédica y muletas. El escándalo fue grande. Sandra perdió su trabajo. Sus amistades comenzaron a alejarse. Los vecinos, que antes la adulaban, ahora la miraban con desprecio. En cambio, Lucía fue invitada a dar charlas en centros de apoyo para mujeres mayores, donde contaba su experiencia con voz temblorosa, pero firme. Sus palabras se volvieron virales. Si tú no te valoras, nadie lo hará por ti. Pero cuando descubres tu propio valor, el mundo cambia a tu favor. La historia de la señora ignorada, que renació gracias al amor de un hijo del alma, conmovió a miles. En Lucía no era una mujer de quejarse. Su generación había aprendido a callar, a soportar, a fingir fortaleza incluso cuando todo por dentro se desmoronaba. Sin embargo, en su nueva vida, algo comenzó a transformarse en ella. Cada mañana despertaba con el canto de los pájaros, el aroma del café recién hecho por Gabriel y la brisa suave que entraba por las cortinas blancas. Por primera vez en años, no tenía que fingir una sonrisa para ocultar el dolor, no tenía que justificarse, ni mendigar afecto. Gabriel le había dado algo más que una casa bonita. Le había devuelto la posibilidad de sentirse amada sin condiciones. Aún así, cada noche antes de dormir, Lucía pensaba en sus nietos, en esos pequeños, que a pesar de la frialdad de Sandra, aún la abrazaban con cariño. Sabía que su partida los había dejado con pregunta, pero también sabía que algún día, porque las semillas que ella había plantado con amor verdadero, aunque tardaran, florecerían en una tarde. Mientras regaba su nuevo jardín, recibió una visita inesperada. Era Martina, la hija mayor de Sandra, una niña de apenas 9 años, pero con ojos que parecían entender más de lo que expresaban. Abuelit, mi mamá dice que no deberíamos venir, pero yo te extraño. A Lucía se agachó como pudo y la abrazó con fuerza. Yo también, mi cielo. ¿Quieres un poco de limonada? Martina se quedó toda la tarde. Le habló de la escuela, de cómo ahora su mamá estaba más callada, de que ya no salía tanto, ni subía fotos a redes sociales. Papá también está diferente. Él ya no sonríe en Lucía, no habló mal de nadie. Solo es al despedir, la niña sacó un dibujo arrugado de su mochila. Era ella y su abuela en una casa rodeada de flores. Lucía lo enmarcó esa misma noche y lo colgó en la sala. Aquel pedazo de papel se convirtió en su mayor tesoro, un recordatorio de que incluso entre los escombros, el amor encontraba formas de resistir. A las semanas se convirtieron en meses. Lucía comenzó a dar pequeños paseos con otras señoras del barrio. Participaba en un grupo de lectura, tejía bufandas para donar a hogares de ancianos, y hasta aprendió a usar el celular para ver videos de cocina. Gabriel la animaba a contar su historia en público, y aunque al principio dudó, Andaya aceptó. Fue invitada a una radio comunitaria, donde compartió su experiencia sin adornos ni rencores. Su voz se quebraba a veces, pero su mensaje era claro: no permitas que nadie te apague, porque mientras respires, mereces respeto. La entrevista fue compartida miles de veces. Le llegaron cartas, mensajes
invitaciones, muchas partes. Le decían Anne, gracias por hablar lo que muchas callamos. Lucía, la mujer ignorada por su propia familia, se había convertido en una figura de esperanza para muchas. Pero mientras su mundo se iluminaba en la otra casa, la que había dejado atrás, el ambiente se volvía cada vez más sombrío en Sandra. Arrinconada por las críticas, comenzó a perder clientes en su pequeño negocio de repostería. Nadie quería comprarle a la que explotó a su suegra enferma. Sus redes sociales, antes llenas de likes y comentarios aduladores, se llenaron de reproches y burlas. Su reputación cayó como un castillo de naipes. En casa, su esposo se volvió distante. No discutía, pero tampoco compartía. Dormían en habitaciones separadas, y aunque vivían bajo el mismo techo, eran como dos extraños. Una noche, al revisar unos documentos en la computadora, Sandra descubrió que su esposo había solicitado la separación legal. En la carta, él escribió una sola frase: perdí a mi madre por confiar en ti. No pienso perder a mis hijos también. Sandra rompió en llanto. Por primera vez, se sintió sola de verdad. Intentó llamar a Lucía, pero Gabriel había cambiado su número. Solo entonces comprendió que había perdido algo más valioso que cualquier fortuna: el respeto de quien más había amado en silencio. Un domingo por la tarde, mientras Lucía plantaba rosas en el jardín, una camioneta se estacionó frente a su casa. Anne era su hijo. Bajó sin prisa, con el rostro envejecido por la culpa. A mamá. Vine a pedirte perdón. Lucía lo miró largo rato. No había rabia en sus ojos, pero sí una tristeza honda, una que venía de años de abandono, disfrazado de ocupaciones. No quiero justificarme, continuó él. Solo quiero que sepas que me equivoqué, que debí escucharte, cuidarte, estar contigo, que si pudiera, retrocedería el tiempo. Lucía le pidió que se sentara. La sirvió café, como cuando era niño. Hablaron por horas. Él lloró, ella también. No le ofreció regresar, pero sí lo abrazó. Perdonar no es olvidar, hijo, es soltar el peso para seguir adelante. Él asintió, sabiendo que el vínculo estaba roto, pero no perdido. Lucía lo acompañó hasta el auto. Cuida a tus hijos. Ellos aún te escuchan. Y al cerrar la puerta, sintió que por fin su alma había encontrado descanso. En los meses siguientes, Lucía siguió viviendo con plenitud. Gabriel le construyó un invernadero para sus plantas favoritas. Los domingos eran sagrados. Cocinaban juntos, escuchaban boleros antiguos y hablaban de la vida. Martina y sus hermanos la visitaban de vez en cuando, siempre con dibujos, abrazos y risa. La relación con su hijo seguía distante, pero cordial. Él sabía que no merecía más y ella no exigía nada. En su interior, Lucía entendía que algunas heridas no se cierran con disculpas, pero sí con decisiones, y ella había decidido vivir sin rencores. Se convirtió en un referente para otras mujeres de su edad. La llamaban la abuela de las flores, y su historia inspiraba videos, podcasts, hasta una pequeña obra de teatro en su barrio. Pero lo más valioso no eran los reconocimientos, sino la paz, esa que solo se alcanza cuando uno deja de mendigar amor donde nunca fue bienvenido. En su último cumpleaños, Lucía organizó una pequeña fiesta en casa. Invitó a sus amigas, a Gabriel, a sus nietos. Hubo música, pasteles caseros, flores por todas partes. En medio del brindis, Gabriel levantó su copa y dijo: hoy celebramos no solo un año más de vida, sino el renacimiento de una mujer que nos enseñó a todos lo que significa la dignidad». Todos aplaudieron. Lucía sonrió, con los ojos brillando de emoción. En el fondo de su jardín colgaba un cartel pintado por Martina que decía: «Aquí vive una reina que no necesitó corona para ser respetada». Esa noche, mientras se recostaba en su sillón favorito, Lucía cerró los ojos y susurró para sí misma: «Gracias, Dios, por no dejarme olvidar quién soy». Porque aunque el mundo intentó hacerla sentir invisible, ella había encontrado la forma de florecer. Y ahora, nadie podría marchitarla jamás. Pasaron algunas semanas desde aquella fiesta de cumpleaños, y Lucía notó que su vida se había llenado de pequeños rituales
que la hacían profundamente feliz. Cada mañana comenzaba con el canto de los gorriones, el aroma del pan tostado y la infaltable voz de Gabriel leyendo el periódico en voz alta, como si fuera un narrador de radionovela. Ella lo escuchaba con una sonrisa mientras cuidaba sus macetas, aunque los huesos le dolían a veces y la memoria le jugaba pequeñas trampas. Sentía que vivía su mejor etapa. A sus casi 70 años, por fin se sentía dueña de su tiempo. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en los bolsillos llenos, sino en los días tranquilos, los abrazos sinceros y las decisiones que se tomaban desde la dignidad. A veces escribía en su cuaderno frases sueltas que le venían. Alma, una de ellas decía: amé, sirvieron el desprecio como comida, pero sembré mi hambre en tierra firme, y ahora florezco. Un día recibió una llamada del centro comunitario del barrio. Querían hacer una charla con mujeres mayores que habían vivido situaciones de abuso familiar, invisibilización o abandono. Ana Lucía dudó, no por miedo a hablar, sino porque no quería volver al pasado con resentimiento. Gabriel le dijo: Ana habla como quien ha sobrevivido, no como quien quiere venganza. Eso le dio valor. La sala del centro estaba repleta. Mujeres de todas las edades la escuchaban en silencio. Algunas lloraban en silencio, otras apretaban las manos con rabia contenida. Cuando terminó su testimonio, hubo un aplauso largo, profundo, como un suspiro colectivo. Una mujer del fondo gritó: gracias por ponerle voz a lo que yo nunca supe decir. Esa noche, Lucía volvió a casa con el corazón más liviano. Gabriel le preparó una sopa caliente y pusieron música de boleros antiguos. Entre cucharadas, ella le dijo: no sabía que mi historia podría hacer tanto. Y él, con una sonrisa: es que cuando una mujer se levanta, despierta a muchas más. Pero la vida, como siempre, tenía nuevos giros reservados. Una mañana cualquiera, mientras Gabriel estaba en el trabajo, Lucía recibió otra visita inesperada. Era su hijo, esta vez con los 3 niños. Martina bajó corriendo del auto y abrazó a su abuela. Mamá no quiso venir, pero papá dijo que era importante que estuviéramos contigo. Lucía los recibió con pan casero y jugo natural. Pasaron la tarde en el jardín, jugando a las adivinanzas y pintando piedras con colores brillantes. Su hijo, más callado que nunca, se sentó frente a ella. Sé que te fallé, mamá, y tal vez no merezca una segunda oportunidad, pero los niños te necesitan. Yo también. Lucía lo miró con ternura, pero sin olvidar. No se trata de segundas oportunidades, se trata de empezar desde la verdad. Él asintió, con los ojos rojos. Esa tarde no se habló de errores ni de perdones formales, solo compartieron el silencio y el tiempo, como 2 almas que aún buscaban entenderse con el tiempo. La relación se fue recomponiendo poco a poco. Lucía no volvió a la casa donde había sido humillada, ni permitió que su autonomía volviera a estar en manos de otros, pero sí abrió las puertas de su corazón para construir algo nuevo, desde la madurez y el respeto. Los niños venían a verla los fines de semana, ayudaban en el jardín, cocinaban con ella y hasta hacían pequeñas obras de teatro en la sala. Sandra, en cambio, no volvió a acercarse. En el barrio su nombre seguía manchado por el desprecio que sembró. Pero Lucía no la odiaba. Pobres de los que no saben amar, porque vivirán rodeados de todo, menos de paz, solía decir. En uno de sus paseos con Gabriel, Lucía encontró una vieja libreta entre los libros de segunda mano. Decidió convertirla en su diario. Comenzó a escribir ahí todo lo que había callado durante años. Secretos, heridas, frases sueltas, memorias de su infancia, canciones que su madre cantaba cuando lavaba la ropa. Su voz escrita se volvió tan poderosa como su silencio de antes. Esa libreta, con el tiempo, se convirtió en un libro. Gabriel le ayudó a publicarlo con un sello independiente y lo distribuyeron en ferias locales y librerías del barrio. El título era simple pero impactante: Yo también merezco flores. Fue un éxito inesperado. Mujeres de distintos países comenzaron a escribirle cartas, correos, mensajes, en redes sociales. Una abuela desde Perú le dijo: nunca me animé a hablar, pero tu historia me dio el valor que me faltaba. Una señora desde México escribió:
Fui criada para aguantar. Hoy, gracias a ti, entendí que también puedo decidir. Lucía no buscaba fama ni seguidores. Solo quería que nadie más se sintiera tan sola como ella se sintió aquel día, que cayó y nadie vino a ayudarla. Las ventas del libro le permitieron apoyar un refugio para mujeres mayores sin familia, y en la entrada de ese lugar colocó un cartel que decía: aquí no se viene a morir, aquí se viene a renacer. Una tarde, mientras Gabriel organizaba una pequeña firma de libros, una joven periodista se acercó a Lucía. Le propuso hacer un documental sobre su vida. Al principio ella dudó, pero cuando la periodista dijo: su historia puede salvar a muchas más, aceptó. El rodaje duró 3 semanas. Visitaron su antigua casa, hablaron con vecinos, grabaron escenas en el centro comunitario y hasta recrearon, con actrices, los momentos más dolorosos. Lucía revivió emociones fuertes, pero lo hizo con la serenidad de quien ya no está rota. El documental se estrenó en un festival local y fue premiado por su mensaje humano. A partir de ahí, fue invitada a congresos, entrevistas en televisión y hasta a una universidad donde hablaría ante jóvenes estudiantes de psicología. Allí, frente a cientos de personas, dijo una frase que quedó grabada en todos: el abandono no siempre es físico. A veces te matan un poco cada día, ignorando tu presencia, pero un día decides vivir por ti. Gabriel observaba todo. Conogu había crecido creyendo que era un niño desechable, hasta que Lucía lo abrazó como propio. Y ahora, ese amor que él había recibido sin condiciones, lo devolvía multiplicado. Juntos, se convirtieron en un símbolo: la madre que renació y el hijo que eligió amar. Un día, en la plaza del pueblo, alguien les pidió una foto. Otra señora se acercó a darles las gracias. Era una constante, y aunque Lucía sonreía, nunca dejó que eso la mareara. Seguía plantando flores, escribiendo en su diario, cocinando sus recetas sencillas, cuidando sus hierbas con la misma dedicación de siempre. Porque para ella, lo esencial no era la fama, era la libertad. Y sé que tanto le había costado conseguir. Esa que nadie más volvería a arrebatarle en Lucía se convirtió, sin planearlo, en un espejo para muchas otras mujeres que aún no se atrevían a hablar. Su rostro comenzó a aparecer en portales digitales, en blogs de mujeres mayores, en podcasts que abordaban el abandono y la reconstrucción personal, pero ella siempre repetía lo mismo: no soy especial, solo me cansé de callar. Un día, una productora de televisión la invitó a participar en un programa en vivo. Lucía aceptó, no por vanidad, sino por convicción. Frente a las cámaras, con su cabello blanco recogido y su voz pausada, narró lo que muchos prefieren esconder. No me dolía el cuerpo, me dolía el alma. Me dolía que me miraran y no me vieran, que me hablaran solo para pedirme algo, que me trataran como si yo fuera invisible. El estudio quedó en silencio. La conductora, conmovida, soltó una lágrima en vivo. Al salir del canal, varias personas la esperaban en la calle para abrazarla. Lucía sintió algo nuevo en el pecho, no fama, sino eco. Por fin, su voz resonaba donde antes solo había silencio. A Gabriel, que la acompañó en todo momento, comenzó a escribir también. Inspirado por la fuerza de su madre del alma, redactó un libro desde su punto de vista, El hijo que ella eligió. En él, contaba cómo había sido rescatado del abandono emocional y físico por una mujer que no compartía su sangre, pero sí su compasión. El libro fue publicado como complemento del de Lucía, y juntos ofrecían una narrativa poderosa en dos versiones de una misma historia de amor, resiliencia y dignidad. Las ventas superaron todas las expectativas. Con lo recaudado, crearon una fundación para ofrecer apoyo psicológico y asesoría legal gratuita a adultos mayores en situación de abuso familiar. Cada vez que inauguraban un nuevo espacio, Lucía tomaba la palabra con la misma sencillez: no estoy aquí porque soy fuerte, estoy aquí porque me negué a seguir siendo débil. Y cada vez que decía eso, la ovación era inevitable. Un día de otoño, mientras regaban los helechos del patio, Gabriel se detuvo a observarla. ¿Sabes lo que has hecho, Lucía? Ella lo miró con una ceja alzada. Convertiste
tu dolor en camino para otras. Y eso es algo que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar a Lucía. Sonrió sin responder, no necesitaba palabras. Su jardín hablaba por ella, las flores crecían donde antes hubo piedras, los colores brotaban donde antes hubo grises, hasta los pájaros parecían cantar más fuerte en su ventana. Esa tarde escribió una carta a sí misma, Lagardo, en un sobre con fecha futura, para abrir en mi cumpleaños número 80. Allí escribió: gracias por no darte por vencida cuando todos te dieron por acabada. Gracias por recordar que valías, incluso cuando nadie te lo dijo. Waisabrat, gracias por convertir el olvido en semilla y la soledad en raíz. Faltaban solo 2 años para ese cumpleaños, pero Lucía ya lo sentía cerca. No como un fin, sino como un logro. Un día, en una conferencia en una universidad, una joven se le acercó después de su ponencia. Llorando, le dijo a mi abuela: vivió lo mismo, pero yo era muy chica y no supe cómo ayudarla. Ahora ya no está, pero me prometo no repetir ese silencio. Lucía la abrazó: no cargues culpas que no son tuyas, hija. Pero si haz algo con el dolor, transfórmalo. Esa noche, en el auto, Gabriel le preguntó si alguna vez imaginó vivir todo lo que estaba viviendo. Ella miró por la ventana, con la ciudad iluminada de fondo, y dijo: non, pero lo imaginó mi alma, que nunca dejó de soñar. Aquel momento quedó grabado en ambos, porque comprendieron que el sufrimiento no tenía por qué ser el final. A veces, era el prólogo de algo mucho más grande. Un fin de semana organizaron un evento en el Parque Central del pueblo, lo llamaron Festival Delrin. Hubo música, comida típica, puestos con artesanías hechas por mujeres, mayores, talleres de escritura y espacios para compartir testimonios. Lucía fue la invitada de honor. Cuando subió al escenario, cientos de personas aplaudieron. Ella, con su vestido azul cielo y su bastón decorado con cintas, habló desde el alma. Todas las que están aquí han sido ignoradas alguna vez, pero les digo algo: el mundo no se construye con gritos jóvenes, también necesita la sabiduría de nuestras canas. La ovación fue larga. Al bajar del escenario, Martina corrió a abrazarla. Abuela, eres famosa. Lucía rió. Famosa no, mi amor. Visible, que es distinto. Ese día, entendió que su lucha ya no era por ella sola, era por todas, por las que vivieron, por las que no pudieron, y por las que vendrían. Pasaron los meses, y con cada paso que daba, Lucía sentía que su vida cerraba ciclos con dulzura. Sandra nunca se redimió del todo, pero permitió que los niños visitaran a su abuela sin obstáculos. El hijo de Lucía, más presente ahora, comenzó terapia para sanar las heridas que también lo formaron. Y aunque su relación con su madre seguía marcada por el pasado, ambos aprendieron a convivir sin rencores. Un día, al ver a Lucía acariciar a uno de sus bisnietos recién nacidos, su hijo murmuró: eres el corazón de esta familia, aunque algunos no lo supimos ver. Lucía solo sonrió. Ya no necesitaba más palabras. Su paz era la mejor respuesta, porque después de tanto, lo había logrado vivir en plenitud, rodeada de amor sincero, y dejando una huella que ningún silencio volvería a borrar. A los días siguieron pasando, y Lucía descubrió que su vida no solo se llenaba de actividades y compromisos, sino de momentos simples que se convertían en tesoros. Cada mañana después del desayuno, se sentaba en su porche con un libro, disfrutando de la luz del sol que filtraba entre las hojas. Se sorprendía a sí misma riendo con las historias, recordando viejos poemas y cantando en voz baja melodías que había aprendido cuando niña. La serenidad que antes parecía un lujo, ahora era su nueva realidad, y la abrazaba con gratitud. En el fondo, sabía que su mayor victoria no era haber recuperado su dignidad, sino haberse encontrado a sí misma en medio del caos, en una tarde lluviosa. Mientras acomodaba sus herramientas de jardinería, recibió una visita inesperada. Era una mujer mayor, con el cabello plateado y ojos amables. Se presentó como Marta, una historiadora local que estaba recopilando relatos para un libro sobre mujeres que habían marcado la historia de la comunidad. Marta le dijo que la historia de Lucía
había tocado a muchas personas. YQ querían incluirla en el proyecto para que fuera un legado para futuras generaciones. Lucía, honrada pero humilde, aceptó compartir sus memorias y momentos más difíciles. Durante semanas, se reunieron para grabar entrevistas, conversar sobre su infancia, sus sueños y las batallas que había enfrentado. Sin que nadie las viera, el día de la presentación del libro llegó y la comunidad se reunió en el auditorio del pueblo. Lucía, vestida con su blusa favorita y una sonrisa radiante, escuchó con emoción cuando leyeron fragmentos de su historia. Entre los asistentes estaban vecinos que antes la ignoraban, quienes ahora la miraban con respeto y admiración. Al terminar el evento, varias mujeres se acercaron para agradecerle personalmente, contarle sus propias historias y expresarle que gracias a ella sentían la fuerza para seguir adelante. Lucía comprendió que sus palabras, sus vivencias, ya no eran solo suyas, eran un faro para quienes buscaban luz en la oscuridad. El tiempo continuó su curso, y con él las estaciones fueron cambiando. Lucía comenzó a enseñar en el centro comunitario, talleres de jardinería para mujeres mayores, usando sus plantas y flores como metáforas de la vida y la resiliencia. Cada clase estaba llena de risas, anécdotas y consejos que solo los años podían dar. Su jardín se convirtió en un lugar de encuentro, un refugio donde las mujeres podían compartir, sanar y crecer juntas. A menudo, Martina y sus hermanos la acompañaban, aprendiendo a valorar a su abuela y entendiendo poco a poco el verdadero significado de familia. Sin embargo, la sombra del pasado no desapareció por completo. Un día, mientras leía cartas que le enviaban mujeres de distintos lugares, recibió una que la conmovió profundamente. Era de una señora llamada Carmen, quien había vivido una historia similar de abandono y maltrato por parte de sus propios hijos. Carmen le confesaba que la historia de Lucía le había dado la fuerza para dejar una casa donde ya no era respetada. Lucía decidió responderle con una carta llena de palabras de esperanza, recordándole que nunca es tarde para renacer y que el valor para hacerlo está dentro de cada una. Esa correspondencia marcó el inicio de una amistad por cartas que ambas mujeres atesoraban. A Lucía sentía que cada día era una nueva oportunidad para construir su vida desde cero, sin miedo ni rencores. En los tardes, cuando el sol comenzaba a bajar, se sentaba en el banco del parque con un cuaderno en las manos. Escribía pensamientos, poemas y pequeñas historias que surgían de su corazón. Cada palabra era un ladrillo para el castillo de su nueva existencia. Una tarde, mientras escribía, un niño se acercó tímidamente. «¿Qué haces, abuelita?». Lucía le sonrió y le dijo: «Ann construyó sueños con palabras». El niño se sentó junto a ella y pidió que le enseñara. Así comenzaron las tardes compartidas, donde Lucía enseñaba a niños y niñas a expresar sus emociones y a encontrar fuerza en sus historias. Con el tiempo, aquella actividad se convirtió en un pequeño taller de escritura creativa para niños y adolescentes del barrio. Lucía disfrutaba viendo cómo sus alumnos descubrían el poder de contar sus propias historias, superar sus miedos y entender que todos llevan dentro una voz que merece ser escuchada. A veces recordaba sus propios silencios y se preguntaba qué habría pasado si alguien le hubiera ofrecido esa oportunidad cuando era niña. Pero ya no había tiempo para lamentaciones, solo para sembrar en el presente. Cada sonrisa, cada texto, escrito con esfuerzo, era para ella un pequeño milagro. En una mañana, mientras preparaba el desayuno, recibió una llamada inesperada. Era una productora internacional interesada en su historia para hacer un documental que se distribuiría en varios países. Lucía sintió nervios y orgullo a la vez. No buscaba fama, pero entendía que su testimonio podía ayudar a muchos más. El rodaje duró varias semanas, con escenas que recreaban momentos de su vida, entrevistas sinceras y paisajes de su nuevo hogar. El documental se tituló Renacer, a la historia de Lucía, y tuvo un gran impacto en redes sociales, generando debates sobre el respeto a los adultos mayores y la importancia del amor familiar. Después del estreno,
Lucía recibió mensajes de todo el mundo, personas que se sentían identificadas, que habían sufrido abandono o maltrato, pero que ahora encontraban esperanza, agradecimientos, historias paralelas y hasta invitaciones a hablar en diferentes países. Aunque su salud comenzaba a mostrar signos de fragilidad, su espíritu se mantenía fuerte. Gabriel siempre a su lado, cuidándola, acompañándola en cada paso, recordándole lo valiosa que era. Y Lucía, con humildad, repetía: «Ah, no soy heroína, solo una mujer que decidió amarse lo suficiente para no rendirse». Un día, en el cumpleaños número 75 de Lucía, la comunidad organizó una gran celebración sorpresa. Familiares, amigos, vecinos y muchas de las personas que ella había inspirado se reunieron en el centro comunitario. Hubo música, discursos, regalos y lágrimas. Lucía recibió un álbum con fotos y cartas, donde cada página era un testimonio de agradecimiento. Al tomar el micrófono para hablar, su voz se quebró, pero con una sonrisa dijo: «Anne, este no es solo mi cumpleaños, es el cumpleaños de todas las mujeres que alguna vez fueron olvidadas. Gracias por recordarme que nunca estamos solas». La ovación fue interminable. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Lucía sintió que su vida había cumplido un ciclo perfecto, lleno de lucha, pero también de amor y esperanza. Con cada nuevo amanecer, Lucía sentía que el tiempo le daba la oportunidad de transformar el dolor en enseñanzas para ella y para quienes la rodeaban. En las mañanas, mientras el sol iluminaba su pequeño jardín, dedicaba horas a cuidar sus plantas, que para ella eran símbolos vivos de resiliencia. Cada brote, cada flor que surgía, le recordaba que la vida siempre encuentra la manera de florecer, incluso en los terrenos más áridos. A veces se sentaba en su banco favorito y contemplaba el paisaje, respirando profundo, agradecida por haber podido convertir su historia en un camino de luz para muchos. Las visitas de Martina y sus hermanos se hicieron cada vez más frecuentes. Los niños crecían y poco a poco empezaban a entender el verdadero significado de las historias que su abuela les contaba. Lucía les enseñaba la importancia de la empatía, del respeto y del amor incondicional, algo que ellos jamás quisieron olvidar. Los domingos, cuando todos se reunían alrededor de la mesa, la casa se llenaba de risas, anécdotas y planes para el futuro. Esa unión, aunque tardía, era un bálsamo para heridas que parecían imposibles de sanar. Mientras tanto, Gabriel seguía siendo un pilar fundamental en la vida de Lucía. Su amor incondicional no solo la fortalecía, sino que también la impulsaba a seguir adelante, a nunca perder la fe en sí misma ni en las personas que valían la pena. Juntos, comenzaron a soñar con proyectos que beneficiaran a la comunidad, como un centro de apoyo para adultos mayores y talleres para jóvenes en riesgo. Cada idea que compartían llevaba consigo la esperanza de que ninguna otra persona tuviera que vivir lo que Lucía había sufrido en una noche tranquila. Mientras observaban las estrellas desde el porche, Lucía confesó a Gabriel su mayor deseo: «Quiero que mi historia sea un faro para quienes navegan en la oscuridad, que nadie más se sienta invisible o sin valor». Gabriel la abrazó con ternura y respondió: «Lo estás logrando, Lucía. Eres la luz que muchos han estado esperando». En ese instante, ambos comprendieron que la verdadera fuerza no radica solo en resistir, sino en transformar el sufrimiento en esperanza y en acciones que cambian vidas. Con el paso del tiempo, Lucía se convirtió en una figura emblemática en su comunidad y más allá. Su historia inspiró a numerosas personas a alzar su voz contra el abandono y la indiferencia. Fue invitada a congresos, entrevistas y eventos solidarios donde compartía sus experiencias con autenticidad y valentía. A pesar de todo el reconocimiento, ella mantenía su humildad intacta, recordando siempre de dónde venía y por qué luchaba, por el amor, la dignidad y la justicia para quienes, como ella, fueron olvidados. Los meses siguientes trajeron nuevos retos y oportunidades para Lucía. A medida que su salud fluctuaba, nunca perdió la voluntad de seguir inspirando a otros. Participó en la creación de un programa local de radio dedicado a dar voz a personas mayores
que, como ella, habían vivido experiencias similares de abandono o maltrato. Cada emisión era un espacio de escucha, solidaridad y esperanza. Lucía no solo contaba su historia, sino que también facilitaba que otras voces, antes silenciadas, pudieran ser escuchadas y valoradas. Así, su lucha trascendía más allá de su propia vida, tocando corazones en toda la comunidad. Durante ese tiempo, la relación con su hijo se fue fortaleciendo lentamente. Las heridas del pasado no desaparecieron de inmediato, pero ambos aprendieron a construir un vínculo basado en la comprensión y el respeto mutuo. Lucía aceptó que, aunque el perdón era un proceso difícil, también era una puerta hacia la sanación. Las visitas se volvieron frecuentes, y aunque las palabras difíciles a veces surgían, el compromiso de mejorar estaba siempre presente. La familia, a su manera imperfecta, empezaba a encontrar un nuevo equilibrio. Un día especial, Lucía fue invitada a dar una charla en una universidad. Frente a un auditorio lleno de jóvenes, habló con pasión sobre la importancia de reconocer el valor de las personas mayores y de combatir la indiferencia social. Cada uno de nosotros es un libro abierto, dijo, con capítulos de alegrías, de luchas, de aprendizajes. Negar la historia de alguien es negar una parte de nuestra humanidad. Los estudiantes escucharon atentos, algunos con lágrimas en los ojos. La conferencia se convirtió en un punto de inflexión para muchos, que comenzaron a sensibilizarse y a actuar en sus comunidades. Mientras tanto, Gabriel y Lucía seguían soñando con proyectos que trascendieran generaciones. Juntos fundaron un centro de día para adultos mayores, un lugar donde pudieran recibir atención, participar en actividades recreativas y compartir con sus pares. El centro se convirtió en un símbolo de esperanza y dignidad. Lucía solía decir que allí no solo se cuidaban cuerpos, sino también almas. Cada sonrisa, cada abrazo era una victoria silenciosa contra el abandono que ella había vivido y que se negaba a permitir que otros sufrieran. Los años continuaron pasando, y aunque el cuerpo de Lucía mostraba signos de desgaste, su espíritu permanecía firme. Rodeada de amor, respeto y reconocimiento, vivió sus últimos días con la paz de quien sabe que su vida tuvo un propósito mayor. En su funeral, la comunidad entera se reunió para despedirla, recordarla y agradecerle por su legado. Las flores que cubrían su ataúd eran tantas y tan diversas como las personas que ella había tocado con su historia. Y en el aire, entre susurros y lágrimas, se escuchaba una voz clara que decía: Lucía no se fue, simplemente renació en cada uno de nosotros. Lucía dejó un legado que trascendió generaciones y continentes. Su historia fue recogida en libros, documentales y numerosas plataformas digitales, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza para miles de personas en el mundo. En cada rincón donde se escuchaba su nombre, se hablaba de la importancia de respetar, cuidar y amar a los adultos mayores, y de la necesidad de construir familias y comunidades basadas en la empatía y la solidaridad. Las palabras de Lucía se convirtieron en himnos para quienes luchan contra la indiferencia y el abandono. Los proyectos que ella y Gabriel comenzaron siguieron creciendo, creando redes de apoyo en varias ciudades. Centros similares al que fundaron se abrieron en diferentes países, inspirados por su ejemplo. Lucía siempre decía que esas redes eran como flores sembradas en tierras antes áridas y que mientras hubiera vida, habría esperanza. Los talleres, las charlas, los libros y los testimonios que compartió se transformaron en herramientas vitales para cambiar la percepción social sobre la vejez y el abandono. Mientras tanto, sus bisnietos crecían rodeados del amor que Lucía había sembrado. Cada uno de ellos llevaba en sus corazones las historias de lucha, superación y dignidad de su bisabuela, y se comprometieron a honrar ese legado en sus propias vidas. Los domingos familiares, las reuniones y las celebraciones se convirtieron en momentos sagrados, donde se recordaba siempre el valor de la familia y el poder del perdón y la aceptación. Lucía había transformado no solo su vida, sino también la de quienes la seguían en sus últimos años. Lucía disfrutaba de la compañía de Gabriel y de su familia extendida rodeada de flores, música y recuerdos. Su mirada
llena de paz. Reflejaba la satisfacción de una vida bien vivida, llena de retos, pero también de amor y esperanza. Aunque su cuerpo ya no era fuerte, su espíritu brillaba con una luz que inspiraba a todos los que la conocían, en cada palabra, en cada gesto. Lucía enseñaba que la verdadera fuerza reside en nunca rendirse y en encontrar belleza, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, cuando Lucía partió de este mundo, lo hizo dejando una huella imborrable. Su historia sigue viva en cada mujer y hombre que lucha por ser visto, escuchado y amado. Su voz continúa resonando en los corazones de quienes creen en la justicia, la dignidad y el amor incondicional. Y aunque ya no esté físicamente, su espíritu renace en cada acto de bondad, en cada abrazo sincero, en cada lucha por un mundo mejor. Lucía nos enseñó que el abandono no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. Lucía, a pesar de las dificultades, siempre mantuvo la esperanza como su faro guía. En sus últimos días, recibió la visita de muchas personas que había inspirado, desde jóvenes hasta ancianos, todos con el deseo de agradecerle personalmente por su valentía y su ejemplo. Cada encuentro era una celebración de la vida y un recordatorio de que, aunque el camino haya sido duro, el amor y la dignidad pueden prevalecer. Lucía abrazaba a cada uno con lágrimas en los ojos y una sonrisa serena. Consciente de que su misión estaba cumplida, la comunidad organizó un homenaje en su honor, donde se reunieron para compartir historias, canciones y anécdotas sobre cómo Lucía había cambiado sus vidas. Se plantaron árboles en su memoria, símbolos de vida y renovación que crecerían por generaciones. Gabriel, conmovido, habló de la mujer que había conocido y amado, describiéndola como la personificación de la fuerza y la ternura. Sus palabras emocionaron a todos los presentes, y su voz se alzó como un eco del legado que Lucía dejó con el tiempo. El nombre de Lucía se convirtió en sinónimo de resistencia, amor y justicia. Su historia fue incluida en programas educativos, inspirando a profesionales de la salud, la psicología y el trabajo social a abordar con mayor sensibilidad las necesidades de los adultos mayores. Organizaciones y grupos comunitarios adoptaron su ejemplo para promover campañas de concientización y apoyo a personas en situaciones vulnerables. El impacto de su vida trascendió fronteras, tocando corazones en distintos continentes. En Martina, ya adulta, continuó el trabajo que su abuela había iniciado. Se convirtió en defensora de los derechos de los adultos mayores, llevando la voz de Lucía a foros internacionales. En cada discurso, recordaba las palabras que Lucía le había enseñado. La dignidad es un derecho, no un privilegio. La pasión y el compromiso de Martina renovaban la esperanza en las generaciones futuras, asegurando que el legado de Lucía nunca se olvidara y que la lucha contra el abandono y la indiferencia siguiera vigente. Así, la historia de Lucía, que comenzó con dolor y abandono, se convirtió en una poderosa fuente de inspiración y cambio. Su vida demostró que, incluso en los momentos más oscuros, es posible renacer, reconstruir y encontrar un propósito que trascienda el sufrimiento. Su voz, aunque silenciosa durante años, ahora resonaba fuerte y clara, iluminando el camino para todos aquellos que buscan dignidad, amor y esperanza en medio de la adversidad.